Pues vamos a comenzar el sermón de esta mañana, el cual he titulado Voz que clama en el desierto, la urgencia del arrepentimiento. Voz que clama en el desierto, la urgencia del arrepentimiento. Y ya estaremos viendo esas palabras ahora en un ratico. Decía Sonia esta mañana que el lema es, ¿cómo se llama el lema? ¿Cuál es el lema? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pues el tema del que nosotros vamos a estar hablando esta mañana es un tema que tiene mucho que ver también con aprovechar el tiempo. Los días son malos y es un tema del que es importante hablar en este tiempo. A lo largo de todo este fin de año, Navidad, comenzamos a estudiar las profecías del Antiguo Testamento con respecto a Jesús. ¿Cierto o falso? Cierto. Después vimos cuando Jesús nació y todas las bendiciones que habían para nosotros. Y después estuvimos estudiando que Jesús a la edad de 12 años desciende al templo, va al templo y sacamos unas verdades preciosas. ¿Recuerdan? Hemos llevado una secuencia de lo que ha venido ocurriendo y estaba orando al Señor: Padre, ¿qué hago? Y creo que sería bueno y oportuno también, ¿por qué no continuar? ¿Por qué no seguir la historia? ¿Por qué no caminar este año bajo las enseñanzas, las parábolas, las meditaciones, los milagros de Jesús? ¿Por qué no seguir la huella del Maestro, viendo todo lo que es su historia? ¿Por qué detenerlo ahí? Vamos a seguir estudiando con respecto a Jesús. Y entonces he escogido en oración Mateo. Me gusta mucho Mateo. Esto sería interesante, ¿por qué? Porque nos va a ayudar mucho a ver la historia de manera completa, a ir barriendo la palabra también, el Evangelio, entender muchas cosas, a que no se nos descuide nada, a abarcar todo el mensaje de la palabra, a llevar un orden también. Y es interesante, mis hermanos, el pasaje del que vamos a hablar hoy. En el pasaje anterior, que lo tomamos de Lucas, por cierto, Jesucristo había ido al templo, se había quedado en el templo, María había vuelto con José y no se habían dado cuenta. Cuando van a buscar a Jesús, dice la Escritura que Jesús estaba en el templo y le preguntan: ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús, ¿qué le dice? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Por qué me buscan? ¿No saben ustedes acaso que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y entonces cuando Jesús declara públicamente quién es Él, su identidad mesiánica, su identidad como Hijo de Dios, y es tremendo lo que podemos ver y aprender de esto. Pero después ya no se sabe más nada de Jesús. Ya no se habla más de Jesús con respecto a su infancia, sino que crecía en gracia, lo habíamos visto, en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Jesús siguió creciendo físicamente, siguió creciendo en conocimiento, siguió creciendo delante de los hombres con un testimonio perfecto. Y Dios le amaba tanto que después lo vamos a ver más adelante, usted también lo ha estudiado, cuando Dios se le aparece y le dice, ¿qué dice? Este es mi Hijo amado. Tremenda confirmación de Dios, confirmando el ministerio de Jesús como hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso lo vamos a ver después. Pero porque Jesús es el Hijo Santo de Dios. Jesús es aquel que agrada al Padre en toda la plenitud. Y nosotros le damos gracias a Dios por él. Porque sin él, la ira de Dios nunca había podido ser, mis hermanos, calmada. Y le damos gracias al Señor por eso. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy, que continúa es bien interesante, porque como mismo nosotros hoy estamos comenzando un nuevo año, ¿cierto o falso? Sí, a mí me gusta tener interacción con la congregación cuando predico también. El pasaje que vamos a estudiar hoy es un nuevo domingo, el primer domingo del año, una nueva época, vienen cosas nuevas. El texto que nosotros vamos a hablar, del que vamos a hablar esta mañana, también marca una nueva época, precisamente. Qué oportuno. Cuando analizamos el contexto, mis hermanos, habían pasado 400 años ya que no se había levantado un profeta a hablar en el nombre del Señor.
Supimos lo que pasó con Jesús por las narraciones que hay acá. Pero la Escritura nos muestra que habían 400 años de silencio. Dice la Escritura que Dios no habló más y guardó silencio. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? ¿Qué lo dice? Malaquías. Las últimas palabras del Señor están ahí. 400 años que se conoce como el período intertestamentario. Dios no habló más. Guardó silencio. Sabemos que tuvo mucho que ver también por los pecados de Israel, del pueblo. Pero ya también la profecía estaba dada. Y de pronto, mis hermanos, de pronto, en medio de toda esa calma, aparece alguien. Pero no solamente en una época especial de la cual vamos a estar mencionando ahora, sino en un tiempo perfecto. Y ese, mis hermanos, es Juan el Bautista. Lo conocemos, ¿verdad? Hijo de Zacarías, un sacerdote del templo de Jerusalén, y de Elizabeth, sierva del Señor, que ya tenían una edad avanzada, eran viejitos y no habían tenido hijos. Sin embargo, Dios le dijo: de ustedes va a salir el que va a preparar el camino. Estoy diciéndolo ya lo sencillo. De mi enviado, de mi hijo. Esa fue la mujer que fue a ver María cuando estaba embarazada de Jesús. Dice que ese fue el niño que brincó en el vientre de Elizabeth cuando estuvo cerca de Jesús. Desde el vientre ya se estaba confirmando que ese iba a ser el que iba a preparar el camino de Jesús, el enviado. De manera que Dios dejó de hablar, pero dejó la esperanza, dejó un mensaje. Digo, yo envío a mi mensajero, y aquí él va a preparar el camino del Señor. Yo no hablo más. Ahí está todo. Y ese pasaje, mis hermanos, es el que rompe y irrumpe. Comienza la nueva historia. Es bien interesante porque hace una transición del antiguo al nuevo. Comienza como tal la historia del Nuevo Testamento. Hasta ahora solo Antiguo Testamento. De pronto, Nuevo Testamento. Así que qué interesante el tema que vamos a ver hoy. Tiene mucho que ver también con nosotros. Un año viejo pasó, uno nuevo comenzó. ¿Qué mensaje trae Juan? ¿De qué nos viene a hablar? Esta es la continuación del relato. ¿Qué nos tiene que enseñar? ¿Qué verdad debemos aplicar a nuestra vida como iglesia? ¿Cuántas bendiciones hay para nosotros? Pues eso es lo que vamos a ver. Así que les invito a buscar en sus Biblias el pasaje de esta mañana, precioso. Y es un pasaje cargado de doctrina, de teología, de esperanza. Es tremendo. De manera que incluso lo he preparado por unidades de pensamientos. Ok, vamos a estarlo viendo con calma. Hoy solo vamos a estudiar los versículos del 1 al 3. Estamos hablando de Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 3. Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 3. Comienza, mi hermano, comienza la nueva era. Comienza el Nuevo Testamento. Comienza la acción. Y el Evangelio de Mateo es precioso. Porque el Evangelio de Mateo te va a mostrar que Jesús es ¿quién? El Rey que viene. El Rey que viene. A mí me gusta como Daniel, para los que han estudiado Daniel, como Daniel lo pone. El Mesías príncipe. Qué lindo. El Mesías príncipe. Ahí comienza todo. Pues dice así la palabra del Señor. Me voy por la Reina Valera 1960. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Sé que lo has estudiado, sé que lo has leído,
pero la palabra de Dios nunca deja de sorprendernos. Es tremendo. El texto tiene un solo asunto, precioso, aunque lo podemos ver de dos maneras. El asunto tiene que ver con el arrepentimiento. Ese texto viene a hablar del arrepentimiento, el mensaje clave del texto. Aunque también podemos hablar de también el ministerio de Juan, pero el asunto central está hablando del arrepentimiento. Y es precioso, porque a veces le pasamos por arriba. A veces decimos, ya yo lo he leído, ya me lo sé. Incluso cuando lo iba a preparar el sermón dije, ¿para qué iba a hablar de eso? Si ya eso se sabe, la gente lo conoce. Pero mis hermanos, lo cierto es que Dios siempre habla y nunca nos deja de sorprender la palabra. Y es verdad que estamos viviendo tiempos en los cuales en las iglesias no se quiere hablar de este tema. Miren qué interesante. Estamos siguiendo la historia que nos narra la Biblia. Jesús, no se sabe más nada de él. Hay un momento de silencio y aparece este hombre de pronto, que aquí continúa la historia, por eso que estamos acá, y trae, mis hermanos, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje especial, un mensaje oportuno. Hoy en día en las iglesias no se habla de eso. La gente no quiere hablar de arrepentimiento en las iglesias. Prefiere hablar de ¿qué? Prefiere hablar de autoestima, prefiere hablar de amor, que está bien hablar de amor, pero lo cierto es que cuando hablamos de amor, mis hermanos, nosotros no vamos a lograr alcanzar a ver la magnitud del amor de Dios si no entendemos que necesitamos ser perdonados, si no entendemos que necesitamos arrepentirnos. Cuando tú y yo entendemos que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos el perdón de Dios en nuestra vida, entonces entendemos la magnitud de su amor. Y es bueno hablar del amor de Dios. Las iglesias quieren hablar solo de qué, de prosperidad, de bendiciones. Vienen bendiciones para ti este año y comparten cosas y cosas y cosas. Hay temas fundamentales y uno es este. Se ha apartado. Yo sé que a nadie le gusta hablar de... A la gente no le gusta que le hablen del arrepentimiento. Porque hablar de arrepentimiento implica reconocer que estamos mal. Que hacemos cosas que no están bien. Que tenemos que cambiar. ¿Es verdad o no? Eso pasa. A nadie le gusta que le digan, estás mal. Tienes que cambiar. Tienes que volverte al Señor. Tienes que reconciliarte con el hermano. Tienes que arrepentirte. Una persona comete un error y tú le dices, tienes que arrepentirte. Y lo primero que sucede en su alma es porque no nos gusta. No nos gusta. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué le gusta al mundo? Que le digan, qué bien estás haciendo eso. Qué linda te quedó la adoración. Qué bien te quedó la vela. Qué bien te quedó la obra de Navidad. Qué bien estaba tu niña aquel día avanzando. Qué bien la mímica que hizo este muchachito vestido de blanco, haciendo de Jesús, los niños. Qué bien todo eso. Qué bien. Eso nos encanta. Pero que nos digan que estamos mal, no nos gusta. Mis hermanos, pero eso es un mensaje central. Eso es un mensaje importante en la fe cristiana. Y es precisamente bien interesante. Hay que hablar. Porque nosotros como iglesia reconocemos que es parte del mensaje del Señor. ¿Sí o no? Y comienza aquí. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Miren, este texto tiene una verdad para ti y para mí, que tú y yo tenemos que tener presente como iglesia en este año si queremos aprovechar bien el tiempo. ¿Cuál es la verdad que nos transmite este texto? Mi hermano, este texto nos enseña que el arrepentimiento sincero, no hipócrita, no mentiroso, es una actitud. Es una actitud que el reino de Dios demanda con urgencia. El arrepentimiento sincero es una actitud que el reino de Dios demanda con urgencia. Las iglesias lo han dejado al lado, las iglesias han abandonado mucho hablar del arrepentimiento y han ignorado que el arrepentimiento verdadero es una actitud que el reino de Dios está exigiendo, que el reino de Dios está diciendo, esto hay que hacerlo, esto es importante, es necesario, es urgente, es urgente. ¿Cómo nosotros vamos a estudiar un mensaje así? Eso nos enseña ese texto. Es fundamental que hablemos del arrepentimiento sincero. Y si tú quieres aprovechar bien el tiempo este año, habla del arrepentimiento sincero. Eso es fundamental y oportuno.
La Escritura nos enseña que el arrepentimiento sincero es un mensaje, mis hermanos, que ha sido encomendado por Dios. La iglesia tiene que tener esto presente, hablar de esto, vivir esto. El arrepentimiento sincero, dice la Escritura, que es un mensaje, o nos enseña, encomendado por Dios a sus mensajeros. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Somos nosotros mensajeros de Dios? ¿Tenemos un mensaje de Dios? ¿Sí o no? Yo tengo un mensaje de Dios. Yo tengo un mensaje de Dios. ¿Somos enviados por Dios, sí o no? Sí, Dios nos envía a compartir su mensaje. Mis hermanos, pues el arrepentimiento es centro en esto. Es fundamental en esto. Es primordial en esto. Dice la Escritura, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y antes de seguir adelante, quiero definir lo que significa la palabra arrepentimiento. Vamos a llevarla bien claro. Cuando hablamos de que es importante, que es fundamental, que es parte del reino del Señor, ¿qué es el arrepentimiento, mis hermanos? Cuando la Biblia habla del arrepentimiento, usa la palabra metanoia en griego, que significa un cambio profundo de mente, de dirección y de propósito. Eso. Es importante que luchemos para que las personas cambien de mente. La Escritura nos llama a transformar nuestra mente. Es importante que cambien de dirección, no solamente las personas del mundo, sino nosotros también. Cambiemos nuestra mente, cambiemos la dirección que muchas veces estamos teniendo rumbo al mundo y de propósito. Si lo vemos desde el punto de vista del mundo, el mundo vive para sus propios propósitos. Pues arrepentimiento significa volverse al propósito del Señor. No es una simple culpa, como pensamos por ahí. Es reconocer el pecado, saber que somos pecadores y aborrecer ese pecado. Mi hermano, cuando tú miras tu pecado, cuando yo miro el mío, tiene que darnos asco. Asco debe darnos el pecado. Eso es arrepentimiento verdadero. Si nosotros decimos que nos hemos arrepentido y seguimos gozando y disfrutando lo que a Dios no le agrada, el pecado que está en nosotros, no ha habido un arrepentimiento verdadero. Porque el arrepentimiento verdadero implica un cambio de mente, ya yo eso no lo veo como antes, un cambio de actitud, ya eso yo no lo hago, y un cambio de propósito, ya ese no es mi propósito, ya yo no vivo para eso. Y eso es importante que tú y yo lo tengamos presente, porque ese es el verdadero arrepentimiento. Pablo habla de que el arrepentimiento verdadero es, qué lindo, tristeza según Dios. Me gusta mucho, usted lo puede ver en 2 Corintios 7, del 9 al 11. Pablo dice que el verdadero arrepentimiento se llama tristeza según Dios. Según Dios. Una tristeza producida por el Espíritu que trae convicción, seguridad de que somos pecadores. Y nos da frutos. Frutos, mis hermanos. Mostrar con nuestra vida que verdaderamente nos hemos arrepentido. Pero Pablo dice también a los corintios que existe arrepentimiento según el mundo. Falso arrepentimiento, al que muchas veces podemos llamar remordimiento. Que ese sí no transforma a nadie. No sé si entienden cuando digo remordimiento, cargo de conciencia. Porque tenemos una ley moral dentro que nos dice cuando estamos bien o cuando estamos mal. Si hacemos lo bueno, esa ley moral nos aprueba. Te sientes bien cuando le das un plato de comida a un mendigo. Te sientes bien cuando regalas la nevera de fin de año que no vas a usar más al hermano que le hace falta. Te sientes bien contigo mismo. Pero cuando tú le dices a Esther algo en una mala forma, el Señor te dice, eso no está bien. Tú sabes que estás haciendo mal. Cuando vas a robar, tu conciencia te está diciendo que está mal. Tú sabes que está mal. Y el remordimiento tiene que ver con esto. ¿Sabes? Cargo de conciencia. Ay, no tenía que haberlo hecho. Mira. Pero eso no transforma. Ese no es el arrepentimiento verdadero. Por eso es que vemos un alcohólico que toma, le da golpe a la mujer. Al otro día se levanta por la mañana, llora, dice que no lo va a hacer más. Por la tarde vuelve a emborracharse, le vuelve a dar a la mujer y se vuelve a levantar el otro día. La mujer le echa una descarga más fuerte todavía. Dice, yo te prometo por mis hijos que no voy a tomar más. Esa tarde no tomó, al otro día es borracho.
o te esconde la botella detrás de la cama. ¿Por qué? Porque lo que tiene es cargo de conciencia, tiene remordimiento, sabe que está haciendo algo mal, le duele, pero no lo transforma. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es un cambio total de conducta. Y eso hay que hablarlo, mis hermanos. Eso es importante en la iglesia cristiana. No podemos vivir como los mundanos, con remordimiento, con cargo de conciencia. Ay, no tenía que haberlo hecho y seguirlo haciendo. El cristiano tiene que vivir arrepentido, cambiando. Estuve mal, transformo mi manera de pensar. Voy a vivir ahora para la gloria del Señor. Eso está mal, eso no está bien. Y lo voy a hacer correcto. Eso lo demanda el arrepentimiento sincero. Ese es el mensaje que Dios le ha dado a sus siervos, a sus mensajeros. Y deben comunicarlo, mis hermanos. Debemos hablar de Él, aunque la gente no quiera hablar. Dice la Escritura que en el versículo 1, Mateo comienza diciendo, en aquellos días. Esta frase es importante, no quise tocarla ahorita. En aquellos días, esa frase es fundamental porque le pasamos por arriba y no la tenemos presente. No la tenemos presente. Pequeñas palabras, en aquellos días. Lo que dice es tremendo. Tú tienes que decir de qué días está hablando Mateo aquí en su evangelio ahora. En aquellos días en los que apareció Juan el Bautista, ¿de qué está hablando Mateo? Porque nos pasamos la vida entera hablando de nuestros días. Los que estamos viviendo días, y es que estamos viviendo días que no son fáciles. Pero ¿por qué no hablas del arrepentimiento si tú eres un mensajero de Dios? Porque es que los días no están fáciles. Es que hablarle a una gente no es fácil. Es que decirle a una persona que está mal no es fácil. Pero dice la Escritura, en aquellos días, 400 años de indignación del pueblo de Israel, que Dios no le había contestado. Ellos supuestamente estaban bien. Religiosidad falsa, por todos los lugares. Presión política, podemos hablar de lo que sea. Roma gobierna. Roma le había puesto impuestos tremendos al pueblo de Israel. A la nación de Israel le había puesto impuestos fuertes. Le había puesto policía en las calles. ¿Te acuerdas, Roland, cuando te vinieron a buscar? Así estaban, velando a los israelitas en todo momento, pendiente de la revuelta que iban a hacer los israelitas. Había persecución. Este mismo que está escribiendo el Evangelio, ¿quién es? Un cobrador de impuestos, que Jesús después llamó. Que la gente rechazaba porque era lo más miserable, lo más sucio, lo más... Yo no sé, en Cuba yo hubiera dicho una palabra que no suena mal, pero aquí no sé si va a sonar mal, por eso no la voy a decir. Era desagradable, despreciable. Mira, este es el mismo escritor de esta carta. Porque eran injustos si nos pasamos la vida quejándonos por el IVA, nos pasamos la vida quejándonos por todas las cosas que da la hacienda. Aquí había más fuerte, mi hermano. Aquí había totalmente un sometimiento a un reino, o sea, a un imperio totalmente ajeno a ellos. Abusos de poder, injusticias, de todo. Y por si fuera poco, mis hermanos, por si fuera poco, me fue la idea. Se me fue la idea y era interesante. Abuso de poder. Bueno, en fin, ya, Dios sabrá. Parece que no había que decir. En medio de todo ese panorama, aquí está. El pueblo tenía una falsa expectativa de las cosas. Estaban esperando al Mesías prometido del Antiguo Testamento, pero no desde la perspectiva del Señor. Estaban esperando un líder político que los liberara del Imperio Romano. En aquellos días en los que hacía 400 años Dios no había hablado. En aquellos días en los que habían personas mayores en el templo, igual que las hoy en día. En nuestras iglesias hay personas que llevan años en las iglesias. Mira, la es una. La diferencia era que estos estaban en candela, estaban perdidos. Estos estaban hablando y haciendo cosas que no tenían que hacer. Lali nos anima a adorar al Señor. Pero Lali, que ha vivido muchos años, sabe que en las iglesias hay personas que llevan años que son insoportables. Que llevan años y que son insoportables. Y que se creen que están mejores que nadie y que ellos son los que tienen la verdad. Eso pasa o no pasa así. Y sin embargo están mal. Eso estaba pasando aquí. Gente que se creía cosas, pero en aquellos días apareció ¿quién? Juan el Bautista. Pero aquellos días, mis hermanos, y yo me gozo con esto, eran los días en los que nuestro Señor Jesucristo ya tenía 30 añitos.
¿Listo para qué? Para comenzar su ministerio. Dios no se olvida de su palabra. Dios no se olvida de su promesa. En aquellos días que habían sido señalados por el Señor para que Jesús apareciera una vez más. En aquellos días apareció Juan el Bautista. ¿Y qué vino a hacer Juan? ¿Hablar de chisme? ¿Hacerle gracia a la gente? No. Dice la Escritura, vino Juan, apareció Juan. Y la palabra que vemos en el texto cuando dice, vino Juan, significa, es la misma palabra que se usa para enviado por Dios. Dios irrumpe la historia con Juan. Dios envía a Juan. Dios manda a Juan. Sabemos que Juan era ¿quién? Juan era aquel hombre de Malaquías 3:1 que dijo, aquí yo envío a mi mensajero delante del Señor. Dice la Escritura, cuando analizamos la Escritura, que Isaías lo había visto 700 años antes caminando por el desierto. Y ahí aparece ese hombre profetizado del Antiguo Testamento, el mensajero del Señor, el heraldo del reino de Dios. Y después de 400 años de silencio, en medio de toda una corrupción tanto política, que Israel no tenía autoridad política ninguna, en medio de toda esa hipocresía, esa falsedad que había en el templo, esa falsa adoración a Dios, aparece Juan el Bautista. Y lo primero que Juan dice, ¿qué cosa es? Dios les ama. Tus problemas se van a resolver. Comparte esta tarjetita que algo bueno viene para ti. Eso fue lo que dijo Juan. Empezó a hablar en lengua, se tiró para el suelo. Yo me pregunto, ¿hizo algo de eso? ¿Qué hizo Juan el Bautista? Dilo. ¿Qué hizo Juan? Comenzó a ¿qué? A predicar. Llegó predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué dijo? ¿Cuál fue la primera palabra que dijo? Díganla. Arrepiéntese. Eso es lo primero. Ese es el mensaje que Dios le dio. Ese es el mensaje fundamental, ese es el mensaje principal. Arrepiéntese. Arrepiéntese. Y a mí me interesa, a mí me emociona mucho esto, porque es tremendo. Dice la Escritura que él aparece en el desierto, predicando. ¿Qué en el desierto? Si él era el hijo de Zacarías, el sacerdote del templo. No. Fuerte, ¿verdad? ¿Por qué, Juan, te vas para el desierto? ¿Por qué no comenzaste a predicar ahí en las sinagogas? ¿Por qué no comenzaste a predicar en el templo de Jerusalén? ¿Por qué sales para allá afuera a hablar? ¿Por qué tu ministerio profético comienza en el desierto? En ese mismo desierto que significa purificación, encuentro con Dios, nueva vida, soledad con el Señor. ¿Por qué? Porque él conocía también, en primera, su ministerio, ¿cuál era? Y la dificultad de aquellos tiempos también. Había hipocresía en el templo. Había mentira, había negocio dentro del templo de Jerusalén. Y Jesús lo hace después. Jesús llega y le busca las mesas, les retira todo aquello que tenían allí. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando un nuevo llamado. Juan sale al desierto, ajeno de la religiosidad, ajeno de la tradición, ajeno del pecado, ajeno de todo. Y hace un nuevo llamado y dice, salgan de ahí. Esto no tiene nada que ver con la ley, tiene que ver con la gracia. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Salgan de ahí. Y ese es el mensaje que Dios le da. Un mensaje nuevo. Pero no nos gusta hablar del arrepentimiento. ¿Por qué si el arrepentimiento no es malo? Por fuerte que suene el arrepentimiento. ¿Tú sabes lo que es el arrepentimiento? Una palabra de esperanza. Porque el hecho de que tú y yo podamos arrepentirnos, mis hermanos, es una bendición. El hecho de que tú cuando hables con una persona le digas que tiene la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesucristo. Eso es una oportunidad maravillosa que Dios nos está regalando. Eso se llama gracia. Y Dios nos está transmitiendo esa verdad. ¿Por qué la iglesia no puede ser hoy en día
mensajera del arrepentimiento como Juan. Si ese es el mensaje que Dios nos ha encomendado. Si somos verdaderamente enviados por Dios a hablar del arrepentimiento. Ese no solamente fue el primer mensaje de Juan, ese fue el primer mensaje de Jesús. Mira, si usted va un momentico a Mateo capítulo 4, versículo 17, después que Jesús se bautiza y comienza su ministerio, ¿qué pasa? Después que Juan lo presenta, ¿qué pasa? Desde entonces comenzó Jesús a predicar, ¿qué cosa? Arrepiéntese. Fuerte, mis hermanos, fuerte. Ese es el mensaje de Dios. Ese es el mensaje principal para el mundo y para nosotros como iglesia. Ese es el mensaje principal. ¿Qué decían los discípulos? Dice la Escritura que en Marcos 6:12 salían le predicaban a los hombres. ¿Qué cosa? Que se arrepintieran. Ese es el mensaje principal. Eso es urgente que hablemos de eso. Es importante que como iglesia tengamos el arrepentimiento como algo esencial en la vida del creyente. Tenemos nosotros que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que dejarlo. Eso es fundamental, ese es el mensaje. ¿Cómo yo voy a hablar de arrepentimiento si yo mismo no me he arrepentido? Pero ese es el mensaje del que yo tengo que hablarle a las personas, de arrepentimiento. Tienen que arrepentirse, esa es la orden del Rey. Eso fue lo que Jesús nos dijo. ¿Y de qué hablaron los profetas del Antiguo Testamento, los que estudiaron Isaías? El profesor le dio una clase espectacular y la profesora también. Volveos a mí. Decía el Señor, ¿lo dice o no lo dice? Volveos a mí. Lo dice Dios. Ese es el mensaje fundamental, es importante. Dios lo ha mandado. Hermanos, como iglesia, tú y yo tenemos que tener claro esto. Seamos como Juan el Bautista, como Jesús, como los discípulos, como los profetas. Hablemos del arrepentimiento este año. Vivamos el arrepentimiento, cambiemos nuestra manera de ver las cosas, de pensar, dejemos los pecados que a Dios no le agrada. Eso es fundamental, mis hermanos, que la iglesia de Montequinto sea como ese desierto en el cual la gente viene a encontrarse con Dios. Para encontrarse con Dios porque reconocen su condición y se arrepienten de ella. ¿Por qué? Porque el texto nos enseña a nosotros que el arrepentimiento es urgente. ¿Saben por qué? No solamente porque es un mensaje encomendado por Dios a sus siervos, sino, mis hermanos, porque es una necesidad real ante la cercanía del reino. Es una necesidad real. Los predicadores han dicho a lo largo de los siglos, llegará el día en que se predicará mensajes sin juicio y sin arrepentimiento. Se ha dejado al lado. Mi hermano, el mensaje, el del arrepentimiento es necesario, igual lo viene enseñando. Es lo primero que nos enseña la palabra. Dice, ahí en Mateo 3:2, y diciendo, ¿qué decía? Arrepentidos. ¿Cuál era la causa por la que Juan le decía a la gente que se arrepintiera? Que muchos iban allí, porque salió de la religiosidad. ¿Acaso nosotros también no podemos salir de la religiosidad? Deja que la iglesia, que ella no hable de arrepentimiento, yo voy a hablar. Deja que los hermanos aquellos vivan en pecado, yo voy a vivir en santidad. Eso es lo que hace, mis hermanos, la iglesia verdadera, los siervos de verdad. La Escritura dice que hay que arrepentirse porque es una necesidad ante la cercanía del reino. Juan el Bautista dice, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Wow! Después de 400 años de silencio, aparece este hombre. Y lo primero que dice es, arrepiéntense. 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 Yo no tenía otra cosa que decir. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí viene. Juan empieza a introducir lo esencial del momento. Lo esencial de su ministerio. El reino de los cielos se ha acercado. Mis hermanos. Cuando la Biblia habla del reino de los cielos, está hablando del gobierno de Dios sobre los hombres, sobre esta humanidad. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Dios iba a comenzar a reinar en los corazones de la gente por la fe, por el arrepentimiento, por la fe. Dios iba a comenzar su reinado eterno, iba a irrumpir en la historia. Dios iba a ser ahora proclamado en todas las naciones como Rey. Jesús iba a aparecer como el Mesías príncipe. Ya Jesús no iba a aparecer como un niñito.
Ya Jesús no iba a ser aquel simplemente niño que estaba hablando en el templo y que la gente se asombraba. Ahora se iba a proclamar, iba a aparecer como ¿quién? Como el Rey de Reyes. El reino de Dios sobre los hombres. ¡Qué alegría! Dios nos acerca su reino acá. La cercanía del reino, mis hermanos, comenzó allí. Arrepiéntese porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo me pregunto, si el reino estaba cerca en aquel entonces, ¿cómo estará ahora? La venida de Jesús está más próxima ahora o en aquel entonces. Y el mensaje quiere urgente hablar del arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es urgente, hay que hablar de él. Entonces en las iglesias se hablan de muchas cosas, temas interesantes que hay que tocar también. Pero hay que hablarle a la gente de arrepentirse, caballero, porque el Señor ya ha comenzado su reinado sobre esta tierra y su plan eterno, su reinado eterno se culmina. Tiene su éxtasis total con Cristo en su segunda venida. ¿Cuándo viene Jesús? ¿A quién lo sabe? Jesús dijo en Apocalipsis: yo vengo en breve, vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido sus obras. Esto es tremendo. Imagínense, mis hermanos, si es urgente o no, se nos está acabando el tiempo. El reino de Dios lo exige. Dice la Escritura que Juan no predicaba mensajes, boberías, tonterías. Su mensaje tiene una razón poderosa, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando nosotros hablamos hoy del Evangelio de Jesucristo, cuando nosotros dejamos nuestros pecados y nos apartamos ya de todo eso, es porque hay una razón poderosa. El reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios está en ti, está en mí. El reino de Dios está aquí. El rey ya está en la tierra. El Mesías ha nacido. ¿Sí o no? Ya nació. El cumplimiento de las profecías ya están listas. La frase dice: el reino se acerca, está a la puerta. Debemos revisar nuestras vidas también. Debemos revisar nuestras vidas. Debemos abandonar los pecados ocultos que tenemos muchas veces, que nadie sabe, que solo tú y yo lo sabemos. Debemos romper con los hábitos que deshonran a Dios. ¿Hasta cuándo? Tenemos un año nuevo, una etapa nueva. Vamos a hacer como Juan. Vamos a salir de la religiosidad, porque a veces, sin darte cuenta, aquí entre los templos evangélicos caemos en religiosidad. Voy a la iglesia porque es el domingo y tengo que ir. Voy a hacer esto porque no. Salgan de ahí, corazón fuerte, ferviente, arrepentido, buscando de Dios compasión, hablando de la importancia que hay de arrepentirse. Jesús nació. El reino está aquí ya y Jesús está en proyectarse en cualquier momento. Dice la Escritura que en un abrir y cerrar de ojos los cielos serán abiertos. Oye, ¿tú has estudiado eso? Que aparecerá Jesucristo en las nubes. Dice que habrá una gran bocina hablando. Entonces imagínate, Jesús apareciendo ahí. Dice Jesús: pero cuando yo venga hallaré fe en la tierra, veré a la gente viviendo lo que tiene que vivir. Y el arrepentimiento y la fe se dan de la mano los dos. Dicen que son dos caras de la misma moneda. Una moneda tiene por un lado una cosa y por la otra la otra. Pues el arrepentimiento está por un lado y la fe está por el otro. Fíjate que todavía la gente está ahí en el debate. ¿Qué cosa ocurre primero? Si el arrepentimiento, si la fe. Usted no entra en eso. Son dos caras de una misma moneda. Las dos son importantes. Tener fe y arrepentirse. Si no es por gusto. Y abandonar los pecados. Juan decía: abandonen sus pecados. Dejen sus pecados. El reino ya llegó. Pues tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Abandonemos nuestros pecados. El rey ya vino y viene por segunda vez. Y ya el texto por última vez, es que es tan lindo lo que enseña. El texto nos enseña, mis hermanos, que el arrepentimiento, ¿saben por qué es urgente? No solamente porque es un mensaje que Dios nos ha dado y debemos obedecer al Señor. Y debemos hablar de Él como Juan el Bautista lo hizo, como Jesús lo hizo, como los discípulos lo hicieron, como los profetas lo hicieron. No solamente porque el reino ya está aquí ante la cercanía del reino, sino, ¿para qué? Porque es una condición que tú y yo tenemos que tener indispensable ante el Rey. Es una condición fundamental. Si tú y yo no nos hemos arrepentido, si la gente no se ha arrepentido, si seguimos hablando de cosas a la gente que no tienen nada que ver con el arrepentimiento, mis hermanos no están listos para recibir al Señor. Sin arrepentimiento no hay preparación.
para recibir a Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el versículo 3, pues este es de quien habló el profeta Isaías diciendo, está refiriéndose ahora a Juan, que aparece preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Cómo Juan enderezaba las sendas, cómo Juan preparaba el camino del Señor. Su mensaje fue claro. ¿Cuál? Arrepiéntense. Arrepentidos. Hay que hablar de eso. Hay que arrepentirse ya, que cuando un año nuevo comienza, vamos a vivirlo arrepentidos en santidad. Cambiemos todo lo que debe ser cambiado, como se dice así. Él aparece ahora en la historia, y a mí me gusta mucho el lenguaje que se usa aquí, porque dice la Escritura, que la profecía dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan, como en el Antiguo Testamento, como en la Antigüedad, cuando los reyes iban a aparecer en una ciudad, lo anunciaba. ¿Sí o no? Sí. El rey viene. El rey mandaba un comunicado muchas veces. El comunicado del rey, ¿quién fue? ¿Cuál fue? Arrepiéntense. Y ya vienen, preparen el camino del Señor. Esa es la misma figura que se usaba en el Antiguo Testamento. Cuando un rey venía, ¿qué se hacía? Nada, lo mismo que se hacía en Cuba. En Cuba, las calles están malísimas, están llenas de huecos. Fíjense, eso se usa en la actualidad todavía. Dios te lo explicará a su pueblo, llenas de huecos, con baches, las fosas reventadas, echando todo el tremendo por las calles. La ciudad está sin pintar. Que se enteren nada más que viene Díaz Canel a Pinar del Río. Donde vivía yo. Mis hermanos arreglan la calle en un momento. Le echan asfalto. Yo no sé dónde lo sacan. Ellos ya tapan los huequitos, buscan dinero y pintan toda la ciudad de lo más linda, ponen bandera, lo ponen todo especial. Cuando él llega, no, así todo está bien. No hay pan en la panadería, pero ese día aparecen los panes. Entonces llega el presidente, no presidente, nosotros estamos cumpliendo con todo. Qué mentira, por supuesto. Porque cuando se va, a momento ya van los camiones por la parte de atrás y van a hacer pan. Pero esta ilustración nos enseña de que cuando viene alguien importante se prepara el camino. En la antigüedad los reyes se quitaban los troncos del camino, se alisaba el camino, se tiraban mantos por el camino. Y ahora esta figura nos está diciendo que Juan venía con una misión parecida. Quiten de los corazones de la gente las cosas contaminantes. Quiten los palos que estorban al rey. Quiten la suciedad que estorba el reino del Señor en vuestra vida. Eso es lo que iba a hacer Juan allá en el camino. Quita los baches. Mis hermanos, porque el rey se recibe en santidad, con arrepentimiento verdadero, no con hipocresía, no con mentira. Hay que quitar las piedras de nuestra vida, las piedras esas que están ahí. Hay que enderezar nuestra senda, la senda de nuestra vida. Mi hermano, hay que derribar el orgullo, hay que derribar la hipocresía, hay que derribar la religiosidad, hay que derribar los pecados. Todo eso hay que quitarlo para que el rey pueda entrar, vivir y reinar. El Señor nos llama a enderezar nuestra senda, nuestros corazones, a quitar los obstáculos. Y ahora yo hago un llamado. ¿Qué obstáculos hay ahora mismo que estén impidiendo que el rey entre en tu vida? O que el rey sea manifestado en tu vida. ¿Qué pecados hay que quitar? ¿Qué cosas hay que limpiar? Hay que arrepentirse, caballero, para poder recibir al rey. Él viene. Eso es una condición indispensable. Jesús no va a entrar en la vida de nadie si no se arrepiente. Ya, eso es así de sencillo. Por lo tanto, cuando yo vaya a hablar de Jesucristo, ahora vamos a comenzar ya a salir. Vamos a prepararnos. Yo tengo que hablar del arrepentimiento. Porque como Jesús va a entrar ahí, esa es la puerta que abre. Arrepentimiento y fe son dos cosas importantes. Tenemos un 2026 que es una oportunidad, así como Juan irrumpe en la escena, trae un nuevo mensaje a salir. Es para nosotros hoy en día. No nos contaminemos con las iglesias esas que viven por ahí en su hipocresía. Que el Señor les ayude a cambiar, si son de verdad del Señor. No podemos estar en religiosidades este año. No podemos estar en cosas que a Dios no le agradan. Hermanos, tenemos una nueva oportunidad. Analicemos nuestras vidas. Y que así como el Nuevo Testamento comenzó con Juan el Bautista, si hemos estado haciendo cosas que a Dios no le agradan, bueno, pues a partir de ahora que comience una nueva vida en mí. Ya que Cristo me hizo nacer
pues ahora yo voy a nacer una vez más. Hablando figurativamente, hablemos, es importante hablar del arrepentimiento y que estemos arrepentidos. Que estemos arrepentidos. El arrepentimiento es fundamental para el reino de los cielos. Si no lo sacamos, mis hermanos, nos embarcamos. Se cuenta que un hombre pasaba muchas veces por un camino y tropezaba, y tropezaba, y tropezaba. Un día volvió a pasar por ese camino, pero como que él tenía la costumbre de no quitar las piedras y los palos, vuelve a tropezar y se vuelve a caer. Y se dio un golpe tan fuerte, pero tan fuerte, que quedó aturdido en el suelo. Cuando aquel hombre se levantó, mirando a ver qué cosa lo había tumbado, se dio cuenta que era la misma piedrecilla con la que otras veces había tropezado. Pero ese día lo tumbó más fuerte. Mis hermanos, cuidado con los pecados, porque hoy puede ser que los golpes sean pocos. Golpecitos, un problemita con fulano, o una cosa con mengano, pero el día de mañana puede ser tu divorcio, la pérdida de tu hijo, la pérdida de tu vida, la pérdida de tu ministerio, la pérdida de tu trabajo, de tu testimonio. Pero sobre todas las cosas, si no estás arrepentido de verdad, la pérdida de tu salvación, la pérdida de tu alma. Analicemos nuestras vidas. Y que esta palabra nos rete y nos ayude a vivir, ¿cómo? A vivir como Juan el Bautista, arrepentidos todo el tiempo y hablando. El domingo que viene continuamos, si Dios quiere, la historia. Hasta ahora Juan preparando el camino de Jesús, preparando que el Mesías venía. ¡Wow! Pero trae un mensaje importante para esperar al rey. ¿Cuál es ese mensaje? Arrepentidos. En lo que continúa, les animo a que estudien los versículos que van a continuación. Juan tiene mucho que enseñarnos también antes de que Jesús aparezca, porque sí, vamos a verlo cuando se bautiza y lo que Dios nos enseña. Vamos a verlo cuando el diablo lo tienta y qué podemos aprender nosotros también de las tentaciones y todas esas cosas. Vamos a ver muchas cosas, familia. Así que te animo a que sigas estudiando la palabra y nos quedemos ahí a la expectativa que termine el capítulo con Juan anunciando arrepentidos. Muchas bendiciones. Tenemos una cena ahí.